Boas tardes, noites a todos e todas. Hoxe temos un tema, nos somos do Ateneo, moitas gracias pola súa presencia. Hoxe, 4 de decembre, temos un tema de carácter moi xeral que denominamos o que eximos titular Reflexión sobre o Centro Histórico de Santiago. Pensábamos que facía tempo que non se falaba de maneira integral, de maneira sin especificar un tema concreto sobre o Centro de Santiago. Falamos de personaxes, de historia de Santiago. Hoxe temos tres conferenciantes, tres ponentes que nos van a falar de unha perspectiva moi distinta cada un deles, aunque dous deles son arquitectos. O primeiro que vai a falar va a ser Ángel Panero Pardo, que é arquitecto coordinador de proxectos e obras no Consorcio de Santiago e director das obras das dúas primeiras fases de construcción do Centro Nacional de Referencia para a Formación en Materia de Rehabilitación, na antigua Cortiduría de Pontepedriña de Arriba, que algunos membros socios do Ateneo temos a ocasión de visitar fai algunos meses. Foi director técnico da Oficina Técnica do Consorcio de 2006 a 2012, impulsando a creación da Oficina Técnica Taller de Proyectos do Consorcio, no que se diseñaron e gestionaron técnicamente múltiples programas, proxectos e obras de rehabilitación da cidade histórica. Como arquitecto coordinador de proyectos e obras do Consorcio, diseñou, impulsou e gestionou múltiples programas de recuperación urbana, tendo con isto numerosos recoñecementos como os premios Europa Nostra, 1996, Gubbio, 96 tamén, e Internacional de Dubai e Boas Prácticas, en 2002. Tamén desenvolveu traballos como consultor e docente. A súa intervención, que será como os restos dos ponentes de 15 minutos, é dicir, van a falar 15 minutos cada un, o sea que teñen que comenzar bastante a súa exposición, a denomina patrimonio e vida cotidiana, na maneira de señalar os dous eixes sobre os que pode pivotar a vida problemática en unha cidade histórica, nun centro histórico. En segundo lugar vai falar Santiago García Suárez, que é presidente da Xunta Directiva da Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia desde 2015, sendo anteriormente o seu secretario. Foi inspector, legislador e autor do informe final do convenio para a inspección do patrimonio de vivenda de titularidade pública do Instituto Gallego de Vivenda e Solo, en 2002. É responsable de formación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 2002 hasta 2008. Entre 2005 e 2011 coordinou a Aula de Renovación Urbana e Rehabilitación e tamén desempeñou a labor de secretario do 7º Congreso Nacional de Historia da Construcción organizado en 2011 en Santiago de Compostela pola Sociedade Española de Historia da Construcción. El vai falar, digamos, dentro desta amplísima temática que temos diante, un aspecto importante de actualidade que é o turismo en cidades históricas, a incidencia do turismo na cidade histórica. E por último vai falar Roberto Almuiña, nado en Santiago, licenciado en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela, con un máster en Comercio Exterior pola Universidade Europea de PDG, director general polo IES, Instituto de Estudios da Escola Instituto de Estudios empresarial, que actualmente é IES Business. Hasta a súa jubilación en 2016 dirixiu as empresas Cuarzos Industriales, Sociedade Anónima, desde 1983, e Ransa, desde 2000, ambas dúas empresas mineiras dedicadas á extracción de cuarzo para as ferroaleacións e o silicio metálico. En representación das dúas compañías, continúa sendo na actualidade membro da Xunta Directiva da Asociación Galega de Áridos, onde ostenta o cargo de secretario. Tamén é membro da Xunta Directiva da Asociación de Amigos do Museo de Historia Natural da USC. Como veciño da Rúa do Vilar, está interesado pola mellora das condicións de vida de todos que viven o desenvolven a súa labor profesional na cidade histórica de Santiago. Precisamente, como veciño, vai exponer as súas inquietudes e a súa
punto de vista sobre vivir no centro histórico. Ben, non quero prolongar máis a presentación, simplemente para poner en contexto o que estamos falando, dar 3 ou 4 datos sobre o que é o centro histórico de Santiago. No que se refire ás vivendas, non vou a falar xa dos planes que están aprobados, está presente o Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica dentro do ano 1996 e neste período 1990-2008 dos que temos datos contrastados sobre determinadas componentes e variables do centro, temos que decir que se incrementou o número de vivendas disponibles no centro histórico dende o período 1990-2008, que o número de vivendas en bo estado se incrementou en 33%, entre outras cosas gracias aos proxectos de rehabilitación e intervención do consorcio, e que o número de vivendas vacías permanece máis ou menos estable. Por la contra, a población disminuiu algo respecto ao total municipal, pasando do 14% que representaba en 1989-90 ao 11% en 2008. A media de idade no centro histórico é aproximadamente algo menor que a media de idade en Galicia, ou que é unha media de idade alta, en términos comparativos con outras rexións. En canto aos usos, se incrementouse o uso de oficinas, de locales comerciales activos, se incrementaron a pesar de, a veces, a impresión que temos de que se fechan locales, sin embargo, a máis de 125 locales novos se puxeron en actividade. E os usos, disminuou o uso comercial e se incrementou o uso específico de hostelería, de hoteles, da restauración. Son unha serie de datos simplemente para enmarcar, digamos, a evolución dos últimos anos hasta 2008. Actualmente non temos os mesmos datos, non podemos comparar en 2017 exactamente as mesmas rúbricas, pero sí as tendencias que se derivan destes números. E nada máis, doy a palabra entón a Ángel Panero, que pode comenzar a intervención. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, y muchas gracias también al Ateneo. Yo soy miembro también del Ateneo, aunque no puedo por diversas razones asistir, ¿no?, a los lunes. Pero quiero agradecer mucho esta oportunidad de realmente hacer una reflexión que necesariamente va a ser muy genérica, ¿no? Yo he preparado, siguiendo un poco las indicaciones de Pedro, pues una recopilación de reflexiones. Tengo que decir que entre el auditorio hay muchas personas que conozco desde hace mucho, con las que tuve además la fortuna de trabajar, para las que he trabajado en el desempeño de mis funciones en el consorcio, y entonces son unas reflexiones, en algunos casos, de cosas que he aprendido de algunos de los que están aquí presentes, ¿no?, que más o menos conscientemente y conscientemente me las han enseñado y me han ayudado a pensarlas, ¿no? Lo cierto es que cuando yo tuve la suerte de incorporarme al consorcio para trabajar en el Centro Histórico de Santiago, pues yo era un arquitecto muy joven que además tenía una vinculación muy específica con lo que sería el mundo de la rehabilitación del patrimonio, ¿no? Se entendía de alguna manera que en virtud de mi especialidad en esos temas, pues yo tenía la oportunidad de desarrollar mi labor profesional en esta ciudad, en este centro histórico. Bueno, van a ver, he metido muchos temas porque me gustaría que estimulasen alguna reflexión en aquellos casos en los que se considere que son nuevos, ¿no? Pero van a ver, en términos generales, que mi aproximación a la cuestión de la ciudad histórica, mi aproximación incluso al mundo de la rehabilitación del patrimonio urbano, sobre todo, específicamente, pues es una aproximación que después de tantos años pues se distancia muy deliberadamente de las orientaciones, vamos a decirlo así, al uso, ¿no?
Lo voy a intentar explicar muy rápido con la exposición, pero por introducir esto, yo creo que en realidad ante lo que estamos, a pesar de lo que a veces se piensa con excesiva vehemencia, no estamos ante un problema de conservación del patrimonio, que también, naturalmente, y que es muy importante, pero básicamente estamos ante una cuestión que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Que es un desafío extraordinario que tiene la humanidad en muy diversos ámbitos, no solamente el de la conservación del patrimonio, digamos en la gestión de las periferias o en gestión de las ciudades del siglo XX, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un desafío, en un cambio de paradigma de la humanidad, en el que las ciudades históricas, en contra de lo que se piensa, pues lejos de ser el problema fundamental, en mi opinión, mi tesis va a ser, o es, que nos pueden dar muchos indicios para comprender cómo podemos resolver la encrucijada en la que se encuentra, francamente, la humanidad en estos momentos, por aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la gestión de las ciudades y tantos otros temas, ¿no? Voy a pasar entonces, como he dicho, muy rápido. Esta es una foto de presentación de un fotógrafo castellano, que es Fuco Reyes, a quien agradezco siempre que me la deje utilizar, porque ilustra de alguna manera un poco lo que empiezo a intentar decir, ¿no? Realmente detrás de las piedras, detrás del patrimonio, detrás de esa atracción, ¿verdad?, que genera ante todos nosotros, pues existe fundamentalmente algo que es la vida de las personas, de todos nosotros, que se desenvuelven de formas muy diferentes y muy diversas, también muy coordinadas, y ahí hay un asunto que desde mi punto de vista, como tesis general y como mea culpa también, si se quiere, debido a que me dedico a esta cuestión, además trabajando desde la administración pública, pues hay muchos aspectos que no tenemos resueltos, ¿no? Yo soy arquitecto en la Escuela de Madrid, soy urbanista, por decirlo así, y también tengo cierta frustración, reniego hasta cierto punto de la formación que he recibido como urbanista, porque creo, sin despreciar naturalmente la disciplina, creo que es francamente insuficiente para abordar también el problema. A pesar de que he dicho que estamos hablando de ciudad, por tanto, no es suficiente el patrimonio, tampoco es suficiente el urbanismo, y creo que las herramientas del urbanismo que normalmente manejamos los urbanistas se muestran muy ineficientes para gestionar y para resolver los problemas que hoy en día tenemos que abordar en las ciudades, ¿no? Esto es un poco aparentemente pesimista, pero sí que es una reflexión muy inquietante que tengo profesionalmente desde hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente lo resumo en una palabra: porque somos incapaces de manejar, somos incapaces de predecir, somos incapaces de gestionar la vida cotidiana de las personas. Y este es el gran fracaso, digamos, de todas estas disciplinas, como muy rápidamente voy a intentar demostrar, ¿no? Bueno, la ciudad, el siguiente título o subtítulo, yo empezaría ya pues, a hablar un poco de la ciudad de la gente, ya incluso perdiendo el adjetivo de patrimonial, la ciudad en términos generales, la arquitectura de la habitabilidad, porque luego me voy a referir, yo defiendo relegar el término de rehabilitación y sustituirlo muy deliberadamente por el término de habitabilidad, porque es un término que, así como el de rehabilitación, como podremos comprobar probablemente luego, o como habrán comprobado cualquiera de los aquí presentes en cualquier discusión o debate con amigos o enemigos, pues ponerse de acuerdo en relación con la cultura de la rehabilitación es muy difícil, ¿no? Sin embargo, yo creo que es relativamente fácil ponernos de acuerdo en relación con la cultura de la habitabilidad, que en el fondo ha sido el soporte y la expresión de la supervivencia de la propia ciudad histórica. Entonces, hablando de habitabilidad, nos ponemos de acuerdo no solamente en Santiago de Compostela, sino con personas que pueden venir de otros hemisferios o de otras latitudes, porque los seres humanos tenemos respuestas, digamos, al medio ambiente bastante similares, ¿no? Aproximadamente sabemos que en torno a los 21 grados nos encontramos cómodos, ¿no? Y además en torno a un 60-70% de humedad, etcétera, pues también, ¿no? Y esto creo que es importante y lo utilizo, o creo que es una herramienta muy importante para conectar, digamos, lo que sería la gestión de la ciudad, y de la ciudad histórica también, con la vida cotidiana de las personas, ¿no? El urbanismo de lo cotidiano por la misma razón, y básicamente finalmente creo que es muy importante que empecemos a construir discursos alternativos al único que con cierta lógica, no me da tiempo hoy a extenderme sobre esto, manejamos en las ciudades, ¿no? Que es el discurso de la renta, ¿no? Todos estamos acostumbrados a hablar de las ciudades y a referirnos cuánto cuesta el metro cuadrado en tal zona o en tal otra. Este es un discurso que se ha impuesto de forma
extraordinaria sobre el imaginario colectivo, de los propietarios, pero también de las personas que viven en el alquiler, de los técnicos. Incluso uno de los objetivos del urbanismo es equilibrar el reparto de cargas y beneficios, ¿no? Bueno, esto para mí es una de las razones del colapso de la gestión de las ciudades en general, porque hemos olvidado otros muchos discursos, otras muchas formas de hacer ciudad y de gestionar las ciudades, que es a lo que me voy a referir ahora muy rápidamente en esta colección de diapositivas. Esos discursos en realidad son los que de verdad ayudan a estructurar las ciudades, han ayudado a estructurarlas y las han ayudado a funcionar razonablemente bien, vamos a decir así, hasta la segunda parte del siglo pasado, ¿no? Y creo que tenemos la obligación de tener presente que no solamente la ciudad histórica, la ciudad en general, este monopolio, digamos, de los aspectos vinculados a la renta o a la plusvalía de la propiedad inmobiliaria, se ha eclipsado, por decirlo así, muchos otros aspectos que son trascendentales, porque en definitiva las ciudades, los barrios, las calles, pues son el soporte, como he dicho, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, esta es una vista aérea de Santiago que me gusta especialmente porque realmente llegar hasta aquí no ha sido fácil, ¿no? No hace tanto había un criterio muy higienista, vamos a decirlo así, muy patrimonialista, que destruyó mucho patrimonio en los centros urbanos con el ánimo de limpiar, digamos, el entorno de lo que se consideraban los monumentos fundamentales, ¿no? Por cierto, eso evolucionó y se superó, y vivimos ya en una época, es un gran avance desde el punto de vista cultural, en el que se considera patrimonio el conjunto completo de la ciudad histórica, y entonces, por decirlo de alguna manera, es tan importante pues, las grandes escalas, los grandes monumentos que nos ha dejado la historia o el poder en la historia, son tan importantes esas piezas como las pequeñas casas que las rodean, que son en definitiva las que vivimos nosotros, ¿no? Y esas casas son además las que le dan sentido al propio centro histórico como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y esto es importante porque nos puso en un momento dado sobre una reflexión que, como he dicho, supuso un gran avance. A partir de ahí, desde mi punto de vista, el discurso patrimonialista pretendió trasladar directamente lo que eran las reflexiones sobre el patrimonio inmobiliario, sobre la conservación de la catedral, o bienes de valor excepcional, o bienes únicos de valor excepcional, a la conservación de los conjuntos históricos. En esto ha terminado esa orientación tan patrimonialista, tan ajena a disciplinas como pueden ser la etnografía, la antropología, incluso la arquitectura, me atrevo a decir, muy próximas probablemente a la arqueología o a la historia, pues sin embargo estrangularon aquello que es lo más importante que nos encontramos normalmente en las ciudades, que es esa vitalidad, esa vida cotidiana de las personas, cómo organizan sus vidas, cómo evolucionan y cómo las transforman, ¿no? Detrás de esto hay una primera reflexión que para mí ha sido muy importante. Yo creo que la conservación de la ciudad histórica se soporta en el tiempo precisamente en la transformación permanente, en una evolución continua y una transformación permanente, algo que desde las posturas más patrimonialistas no se admite, pero que yo creo que se puede demostrar. Si cualquiera de nosotros vemos una fotografía que tenga apenas 20 años, vemos que hay un cambio, hay una transformación permanente que se produce a un ritmo, que es lo importante, que es, vamos a decirlo así, armónico con esa evolución en la historia de la ciudad histórica. Y esto es muy importante porque nos ha venido, o a mí me ha hecho ver muy pronto, que el patrimonio o la ciencia patrimonialista no es suficiente para abordar el problema que tenemos entre manos. Es decir, tenemos que ser capaces de construir esos otros discursos a los que me voy a referir muy rápidamente, que pueden ayudarnos a entender, entre otras cosas, por qué la ciudad histórica de Santiago, por tantas otras, básicamente todas las que son patrimonio de la humanidad, superaron suficientemente y con gran éxito la capacidad de albergar vidas humanas en muy diferentes épocas, ¿no? Claro, aquí tenemos el gran conflicto que me gusta evidenciar con la escalera que sube a dar el abrazo al apóstol, pues se produce sobre un elemento que en el fondo tiene una función de accesibilidad y que además, pues por supuesto, tiene un valor histórico muy interesante, ¿no? Incluso podríamos llegar a hablar de la belleza desde mi punto de vista de cómo se erosionan, ¿no? Las calitas de esa escalera, ¿no? Sin embargo, a veces esta obsesión por el patrimonio o por la conservación del patrimonio nos lleva a callejones sin salida, en el que somos incapaces o olvidamos que lo más importante que tienen estas escaleras
es que dan acceso a un rito determinado, ¿no? Podría ser también, me da igual, el acceso a nuestras propias viviendas, ¿no? Bueno, hay unas consideraciones previas importantes, ¿no? Una es que estamos hablando de un asunto en las ciudades que son competencia esencialmente municipal. Es decir, la gestión de la ciudad es ni más ni menos que los programas de gobierno municipal, ¿no? La segunda cosa que me parece muy importante es que estamos hablando de proyectos urbanos. No podemos resolver los problemas de la ciudad por partes, ¿no? Tenemos que entender la ciudad no solamente en un conjunto, sino en una relación inseparable con su territorio, ¿no? El caso de Santiago es especialmente importante en relación con esto, como probablemente pueda ilustrar luego con una diapositiva, ¿no? Y luego pues, tenemos que hablar también de la cooperación institucional, porque los asuntos que se abordan en esas políticas municipales y en los asuntos que abordamos cuando gestionamos las ciudades son de tal amplitud y afectan a tantas cuestiones que se requiere la incorporación de otras administraciones públicas para resolverlos, ¿no? En este caso, no me resisto, pues que he tenido la suerte de trabajar durante 24 años en el Consorcio de Santiago, pues hacer esta pequeña referencia en homenaje a esta institución que en el caso de Santiago creo que ha trabajado, ha funcionado esencialmente bien en relación con lo que ha sido la ciudad en los últimos 25 años. Y el secreto no ha sido otro que el de esa cooperación institucional, esa incorporación de las voluntades municipales, de las voluntades del gobierno gallego y las voluntades del gobierno español. Bueno, esta es una acuarela de Ramón Gil Rey, que se llama Perspectiva de Compostela, que la tiene el Consorcio de Santiago, es una acuarela muy bonita, pero aquí me sirve para introducir un poco el discurso, porque en contra de lo que pudiera parecer, este hombre, que es un paisajista, no se obsesionó con ir a hacer una gran imagen de alguna perspectiva barroca de la ciudad, sino que se alejó y nos hace una representación que para mí es una auténtica lección de ciudad, una auténtica lección de ciudad y de vida cotidiana en las ciudades, porque se fija en estos tejados de la derecha, de la carrera del Condo sería, pues hay gente que está reponiendo las cubiertas, hay gente que está haciendo mantenimiento, es decir, nos está diciendo que esos edificios, como es lógico, como nos pasa a las personas, necesitan un mantenimiento y un reciclaje permanente, ¿no? Hay una reflexión sobre el territorio, porque ahí detrás vemos las Brañas del Sar, ¿no? Que es, por decirlo así, la huerta de la ciudad, es lo que alimenta la ciudad. El urbanismo moderno descartó el problema de la alimentación y lo obvió en los planes urbanísticos. Hoy volvemos, por cuestiones de soberanía alimentaria, por cuestiones en algunos casos de urgencia, que yo creo que vamos a ver a muy corto plazo, con mucha más intensidad, volvemos a pensar en cómo nos podemos alimentar. Cómo podemos hacer que el abastecimiento de alimentos para los ciudadanos se resuelva de la forma más económica y más en posibilidad posible. Y esto empieza a ser muy importante también para el urbanismo. O dónde se trabaja, etc. Como vemos, el asunto del patrimonio, el asunto de la extraordinaria, ¿no? Magnitud del patrimonio que tenemos en Compostela se queda casi atrás entre la bruma y pierde mucha importancia. Solo le faltaría a esa acuarela, que era, como digo, de 1850 aproximadamente. Seguramente no había el problema que tenemos hoy en día en relación con esto, es una reflexión sobre el turismo, ¿no? El turismo, yo no seré quien hable mal del turismo, ¿no? Porque, y creo que no deberíamos hablar mal del turismo en una ciudad que básicamente vive del turismo, pero hay que ser consciente de que es un recurso y también es una fuente de conflicto. Es una industria que, como tantas otras, es contaminante y hay que saber gestionarla y tenemos la obligación de gestionarla, no ya desde los poderes públicos, sino desde la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Porque tenemos que decidir los ciudadanos de Compostela si lo que queremos es que nuestras ciudades se llenen o atraigan curiosidad o atraigan inteligencia y atraigan innovación, ¿no? Y esto es una decisión que hay que tomar, porque podemos caer en la tentación de pensar que atraer turistas nos va a generar beneficios muy rápidos y muy importantes. Yo creo que es verdad que los va a generar, pero desde mi punto de vista, por posicionarme ya, yo creo que las ciudades del futuro, las ciudades que van a ser competitivas en un mundo global, son ciudades que van a saber manejar el conocimiento, que van a saber manejar la innovación. Y esto requiere políticas muy concretas, ¿no? Que en algunos casos, a costa, digamos, de ordenar lo más posible a la vaca de la rentabilidad turística. En Santiago tenemos un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es el mercado, el segundo monumento más visitado, ¿no? Y ahí se está produciendo una batalla muy interesante porque, y se mantiene el pulso desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un sitio en el que hay muchos turistas, pero nos seguimos viendo los compostelanos los sábados comprando, seguimos viendo aspectos que son muy importantes y que tienen que ver con la economía local, como son las vendedoras de productos de la huerta, de Compostela, o sigue habiendo espacios en los que nos encontramos para intercambiar opiniones con nuestros amigos, hacer vida cotidiana, por decirlo así, por la realidad, ¿no? Y es un ejemplo que me parece muy importante.
La ciudad es hoy en día el espacio en el que vamos a tener que resolver la mayor parte de los problemas de la humanidad, las ciudades históricas y las ciudades en su conjunto, ¿no? Y por tanto lo que estamos obligados es a impulsar entre todos, luego acabaré tratando de desvincular el futuro de las ciudades estrictamente de quienes las gobiernan, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que movilizarnos para introducirnos en la decisión trascendental sobre lo que queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Y en en resumen, lo que tendríamos que tratar de conseguir es el proyecto de ciudad eficiente. En ese contexto, la ciudad histórica de Santiago nos puede dar muchos indicios de por dónde podemos trabajar y con qué escalas podemos movernos para conseguir esto. Hay otra idea que ya he dicho, es la aproximación a lo que sería el ámbito de la ciudad histórica, que es esto que estamos viendo, ¿no? Esta es la delimitación estricta de lo que sería el plan especial. Esa aproximación necesariamente tiene que ser desde la ciudad completa. Probablemente hoy en Santiago estaríamos hablando incluso que es una aproximación metropolitana, ¿no? O casi metropolitana, ¿no? Como exagerar, ¿no? Pero tendríamos que empezar a hablar de qué está pasando en los municipios limítrofes, cuáles son las circunstancias por las que muchas personas se fueron y se quedaron justo en el límite del territorio municipal, ¿no? Y eso necesariamente tiene repercusión sobre el centro histórico, aunque no lo podamos creer, porque tiene repercusión sobre la vida de la ciudad, ¿no? Estamos en un ámbito, desde el punto de vista físico, de anonimato y evolución, en el que la renovación, la rehabilitación ha sido permanente y ha existido siempre. Y se han producido grandes transformaciones, no hay tiempo hoy aquí para hablarlo, pero Santiago es el resultado de muy intensas transformaciones. Tengo que acelerar mucho ya, ¿no? El reciclaje, la reutilización, la reversibilidad. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la coherencia tecnológica inteligente, que muchas veces podemos entender o entendíamos que no estaban vinculadas con la conservación del patrimonio o con la supervivencia de la ciudad histórica. Pero finalmente son las claves que nos van a dar indicios de por qué las estructuras de la ciudad histórica supervivieron al paso del tiempo, ¿no? Realmente podría haber una especie de selección natural urbana, ¿no? Una evolución en el tiempo con la mejora de soluciones constructivas, casi en paralelismo con la evolución de las especies, ¿no? Pero podría ser una evolución de la materia arquitectónica constructiva, ¿no? Y se ve en muchas arquitecturas, ¿no? Cómo crecen, como una cornisa acaba siendo solera de un balcón, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones son importantes porque además los arquitectos, lo más importante de esas transformaciones es el ritmo, como dije al principio, ¿no? Y los arquitectos, entre los que yo me incluyo, pues estamos educados básicamente para ser creacionistas, ¿no? Estamos educados para hacer arquitectura nueva, para imponer nuestro sello, digamos, a nuestro trabajo, y esto genera conflictos muy importantes a la hora de abordar algo que desde mi punto de vista tiene mucho más que ver con la evolución, ¿no? Yo no estoy criticando el mundo de la creación, pero creo que la sociedad, los técnicos que trabajamos para los ciudadanos, no estamos educados en los términos de evolución, ¿no? Estamos muchas veces aprisionados por la cuestión de los estilos, ¿no? Y la impregnación del patrimonio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el cuerpo de guardia, cómo se adhiere a las pilastras románicas, con el lenguaje neoclásico, pero muy pocos se han dado cuenta de algo que es inexplicable si fuese tan riguroso el mundo de los estilos, que es esa pieza de pilastra románica que se quedó ahí en medio, ¿no? De la pilastra neoclásica. Eso no pasaría si realmente fuesen tan importantes los estilos como se han hecho creer, ¿no? Hay que reivindicar una administración pública especializada, ¿no? Porque tenemos que cambiar el discurso que todos ustedes no se lo voy a repetir hoy, que habrán oído en tantas y tantas ocasiones en las que viven en la historia y que muchos nos han acercado para hacer cualquier modificación de las que son elementales y necesarias, ¿no? Y tenemos que ser capaces de introducir el equilibrio de lo cotidiano en la gestión de esos problemas y de esas soluciones a las demandas de los ciudadanos. Realmente me atrevo a decir que tanto el patrimonio como la normativa son dogmas que están generando mucha destrucción del patrimonio. Porque precisamente invocando la protección del patrimonio o invocando la protección de la normativa, estamos colapsando ese proceso normal de actualización y de mejora de las viviendas de quienes habitan en las ciudades históricas, ¿no? Tenemos que ser conscientes que hablamos de ciudadanos que han llegado a finales del siglo XX en una situación como la que se habla del peligro anterior, ¿no? Yo reivindico una administración pública de consenso. Acabamos ya, ¿no? Sí. Sí, venga, adelante. Luego habrá tiempo de hablar. Muchas gracias, Ángel. Perdona. Tiene la palabra ahora Santiago. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Ateneo por haberme invitado a participar en esta sesión.
y dejar constancia de la alegría que supone para mí ver que la ciudadanía se implica en los debates de naturaleza urbana y arquitectónica que yo creo que son tan importantes en un caso como la ciudad de Santiago, ¿no? Yo, de todas formas, quería también advertir antes de empezar que voy a hablar un poco de turismo, más que nada porque era consciente de que tanto Roberto como Ángel iban a enfocar sus intervenciones más bien al asunto de los servicios. Y yo creía que era interesante también poner sobre la mesa una reflexión acerca del tema del turismo, visto que después también Ángel, de una manera sin duda mucho más sintética y mucho más atinada de la que voy a de la mía, que ha tocado el tema. Pero de todas formas creo que es importante que le demos la importancia que destaquemos como se merece el uso principal que tiene en este momento la ciudad histórica de Santiago de Compostela, que es incluso muy por encima. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿Así? Incluso mucho más que el residencial, que es el turístico, ¿no? De todas formas, yo, ya han apreciado ustedes por la presentación que no soy un especialista en la materia, por lo tanto me siento bastante avergonzado de tratar el tema ante un auditorio en el que me consta que sí que hay verdaderos expertos, ¿no? Por lo tanto, pido excusas por todos los errores que pueda cometer y me vengo de antemano a rectificar todo aquello en lo que sea requerido, ¿no? De todas formas, creo que mi intención es únicamente poner en su conocimiento un par de datos que seguramente ustedes intuían, pero que no han tenido, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer exactamente este momento, ¿no? Aunque también por el camino reconozco que es posible que un comentario se me cuele, ¿no? Y lo primero que quería compartir con ustedes era una cierta curiosa característica que tiene últimamente la propaganda turística sobre Santiago de Compostela, de la que no sé si se han dado ustedes cuenta. Voy a utilizar como referencia para apreciarla la página web de turismo de Santiago de Compostela. En fin, pero podría haber utilizado cualquier otra, podría haberme referido a los carteles y a los anuncios publicitarios que hay en la oficina de Playa Lima que al lado, o cualquiera de los documentales que periódicamente de naturaleza turística se realizan sobre la ciudad, ¿no? Pero pues refirámonos únicamente a la web de Santiago de Compostela Turismo, ¿no? Y concretamente al apartado de la web que se titula Panorámica Fotográfica, creo que es, ¿no? Me parece que sí, en la que uno entiende que la web muestra en un fresco final de cuáles son, en su opinión, los principales atractivos turísticos de la ciudad, ¿no? Son 20 fotografías, pero los voy a pasar muy rápido, ¿no? Estas son. Y yo me atrevo a apostar que muchos de ustedes han notado la misma carencia que noté yo cuando las vi, ¿no? Que es que falta algo, falta Santiago de Compostela, ¿no les parece? Falta Santiago de Compostela entendido como el conjunto de caserío y espacios públicos y de viarios que yo creo que son el verdadero centro de la ciudad, lo que la hace realmente notable y lo que es realmente importante y atractiva desde el punto de vista turístico, ¿no? Sin embargo, pues por lo visto, parece que en los tiempos modernos la industria turística parece que prefiere otros objetivos. No sé si, bueno, a lo mejor es que es una página web que está hecha en un libro público y evidentemente sería impropio que en las fotos del caserío salieran, pues, no sé, restaurantes o tiendas de camisetas concretas, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no sé, por esa es la razón por la que el fotógrafo y el diseñador de la página han recurrido a estos complejos encuadres que hemos podido apreciar con este sobreabundancia de picados y contrapicados que evidentemente van mucho más allá de una voluntad plástica y que yo entiendo que lo que intentan básicamente es que limitar las cosas que se ven y que no se ven en las fotografías. No sé, a lo mejor es eso, a lo mejor es que la propaganda turística, el sector turístico
considera que la ciudad histórica de Santiago de Compostela ya no es tan atractiva como lo fue en tiempos, y que sería una paradoja, porque si la principal modificación que ha sufrido la ciudad histórica de Santiago de Compostela se debe precisamente al sector turístico. Pero bueno, podía ser que considerara que a lo mejor el caserío como terreno de lo doméstico carecen de las condiciones de pureza que a lo mejor pues, puede tener alguno de los edificios que nos ha mostrado, como el mismo Parque de Bonaval o la Catedral. Bueno, sería una concepción del turismo más bien propia del siglo XIX, pero también podría ser. Yo personalmente me atrevería a aventurar que lo que ocurre es que los responsables de esta página, que evidentemente son unos profesionales irreprochables, son conscientes de que los principales destinatarios, personas a las que se dirigen, son personas a las que probablemente se encuentran más estimuladas por la contemplación del Botafumeiro que por la contemplación de la galería de arriba, ¿no? Y que saben, por tanto, se dirigen a ellos, ¿no? Yo, bueno, da un poco igual en realidad las razones, ¿no? Porque lo que sí que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que esto manifiesta un desencuentro que es evidente que existe entre la ciudadanía de la ciudad histórica y el sector turístico de Santiago, ¿no? Un sector turístico que claramente considera a los vecinos de la ciudad histórica como un estorbo para el desarrollo de sus planes empresariales, y unos vecinos que, por lo menos en muy buena medida, lo que me transmiten es su descontento ante una situación en la que les da la impresión de que el sector que realmente está orientando el desarrollo de la ciudad es el turístico, ¿no? Ignorando pues, sus propias necesidades, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que en fin, es una elección acertada de fotografías. Y lo que ocurre que con esto es que no tiene pinta de que vaya a cambiar, ¿no? Yo creo que al contrario, al revés. Yo creo que esto en todo caso probablemente vaya todavía peor. Porque, bueno, yo llevo varios años preocupado por cosas de Santiago, intentando encontrar el dato de cuál es la evolución de los visitantes y de los peregrinos que vienen a Santiago a lo largo de los años, ¿no? Y estoy seguro que este dato existe, lo maneja mucha gente y yo no soy el primero en buscarlo. Sin embargo, tengo que reconocer que he sido incapaz de encontrarlo en la web, cuando esperaba que sería un dato que debería surgir a cada paso en cuanto uno entrara a cualquier página dedicada a Santiago de Compostela. Por lo tanto, esta mañana he tenido que dedicar un rato a ir a las fuentes para obtener estos datos, ¿no? Los datos son dos series de datos. Uno es el número de peregrinos registrados en la oficina del peregrino, ofrecidos por la página web de la oficina del peregrino, que es en los últimos 12 años, desde el año 2005 hasta ahora, ¿no? Que como aprecian ustedes, pues tiene una llamativa tendencia uniforme de crecimiento, únicamente alterada, sorprendentemente con un pequeño descenso en el año 2010, en el último año santo, y un descenso muy fuerte en el año 2011 que se corresponde con aquel fenómeno extraño que al final no sé muy bien a qué se debió, de prácticamente desaparición de los visitantes extranjeros en el año 2011. Pero que aparte de eso, tiene prácticamente una recta con una pendiente que se corresponde prácticamente con un incremento anual de un 10% del número de peregrinos registrados. De ese orden, aproximadamente. Entre el año 2012 y el año 2017, el número de peregrinos registrados en la oficina del peregrino ha aumentado en un 56,5%. Es decir, casi en 2/3. El otro serie de datos que he buscado ha sido en la página del Instituto Nacional de Estadística, que se refiere al número de viajeros recibidos. Este me inspira una cierta desconfianza, bueno, una confianza menor que la anterior, porque no sé muy bien qué es lo que el Instituto Nacional de Estadística considera que es un viajero, pero después veremos que la correspondencia exacta de este dato con el del anterior me hace pensar que este tampoco está muy descaminado, ¿no? Es una gráfica un poco diferente, ¿no? Porque lo que nos muestra es que hasta el año 2010 había más o menos un número uniforme con algunos pequeños altibajos del número de visitantes, una pequeña tendencia al alta, un incremento muy fuerte en el año 2010, como era de esperar, el último año santo, y otra vez el descenso del año 2011, que no se corresponde a un descenso muy especialmente fuerte del número de visitantes españoles, pero sí al número de visitantes extranjeros. Y a partir de entonces, un incremento disparado del número de viajeros, tanto total, pero sobre todo de los extranjeros, ¿no? Otra vez un incremento aproximado del 10% anual,
y exactamente el mismo incremento entre los años 2012 y 2017 del 56%, en este caso un cuarto de punto menos que en el caso anterior, ¿no? Entonces, yo sé que la mayor parte de la gente que pueda ver estos diagramas lo que hará era sentirse muy orgullosa por lo que tiene de buena gestión, de exitosa gestión y de productiva, y lo que tiene de incremento de los ingresos generales que este incremento de viajeros supone, ¿no? Yo, sin embargo, al verlo soy incapaz de ver otra cosa que un fenómeno que está fuera de control. Como está fuera de control, yo creo que cualquier fenómeno que está sujeto a incrementos, tanto de igual a incrementos o a decrementos del orden de un 10% anual durante varios años consecutivos. Y me inspira bastante temor, porque yo creo que este tipo de fenómenos fuera de control están abocados a sufrir indefectiblemente y en un plazo no muy grande una crisis, ¿no? El recuerdo de la famosa burbuja inmobiliaria y la analogía con este tipo de gráficas me parece que yo creo que nos ha venido a la mente a muchos y a mí también. El problema es que la verdad es que no parece que nadie sea consciente de esta situación, y nadie parece que esté hablando en serio de intentar poner alguna situación que plantee alguna cierta reflexión sobre esta materia, ¿no? Porque es un poco desconcertante para mí comprobar, por ejemplo, que los expertos parecen que los parámetros que suelen valorar para decidir si un destino turístico está agotado, o está sobreexplotado o está saturado, es el grado de satisfacción de los visitantes y el número de variaciones en el número de visitantes que recibe el destino, ¿no? Y la verdad es que Santiago de Compostela, si tenemos que esperar a que se considere que es un destino turístico saturado, a que disminuya el grado de satisfacción y disminuya el grado de visitantes, pues evidentemente estamos un poco mal, ¿no? En cuanto al grado de satisfacción, tenemos unos datos muy buenos de los turistas que vienen a Santiago, que son recogidos por una encuesta anual sobre el perfil de los turistas de Santiago que realiza cada año el CETUR, el Centro de Estudios Turísticos de la Universidad de Santiago, que nos habla como cabía esperar, prácticamente todos los visitantes de Santiago, desde que ellos tienen datos, declaran estar muy satisfechos con su experiencia en Santiago de Compostela, lo consideran un destino turístico privilegiado y recomendarían que visitaran la ciudad pues todos sus amistades, ¿no? Y en cuanto al número de visitantes, pues ven que parece que va a seguir creciendo hasta que se produzca esta situación de crisis, ¿no? Que yo creo que salta a la vista que se va a producir. Yo, sin embargo, me sorprende un poco, ¿no? Porque yo creo que la función de los expertos precisamente es detectar los problemas antes de que se produzcan, ¿no? Hay que espero equivocarme en esto, pero esperar que se produzca un crack para tomar medidas me parece que es una gran irresponsabilidad, y que yo creo que deberíamos empezar a pensar en qué hacer ya. Santiago de Compostela a este respecto tiene un problema, que es que la política turística de la ciudad está, como no puede ser menos, en manos sobre todo de su dirección de la Xunta de Galicia, ¿no? Y la Xunta de Galicia, pues evidentemente es una institución cuya obligación es atender a la conveniencia de todas las ciudades, todos los destinos turísticos de Galicia, ¿no? Entonces, pues razonablemente cabe esperar de ella que sea relativamente renuente a poner límites al desarrollo del turismo de Santiago de Compostela, que está claro que es el gran motor turístico de Santiago de Galicia, porque los que vienen a Santiago de Compostela casi siempre vienen y aprovechan a visitar otros destinos turísticos menores que desde luego están muy lejos de estar saturados. Por lo tanto, yo, en mi opinión, estamos en una situación, claro, porque además estamos hablando de una... Si el proceso fuera la fabricación de coches, pues en fin, no habría ningún problema. Ante un pico de demanda inesperado para la compra de los coches, pues en fin, es muy sencillo. Ampliamos la fábrica, lo trasladamos a Marruecos o a Polonia, pero como en el caso de Santiago de Compostela, en la industria turística, la fábrica es una ciudad de 12 años de antigüedad, de 12 siglos de antigüedad, pues es que aunque se hagan algunos malabares y alguna mejora, pues es que la capacidad de admisión es la que es prácticamente inampliable, ¿no? Entonces,
esto es un poco lo que quería contar, y lo que quería plantear también era que, en mi opinión, la ciudad de Santiago de Compostela se encuentra en una encrucijada, como decía también Ángel hace un momento, hablando de la humanidad entera. La ciudad de Santiago de Compostela, por las razones en las que se encuentra la civilización, pero también por las razones propias, se encuentra en un punto importante de su historia en la que está abocada a tomar decisiones en serio, yo creo, acerca de cuál quiere que sea su camino. El camino de Santiago, no el camino de la ciudad de Santiago, que es el camino importante, yo creo que sobre el que debería reflexionar la ciudad, y no tanto el otro camino de Santiago, que es el camino de los peregrinos, que yo creo que me parece que goza de suficiente salud. Yo, desde luego, personalmente soy más bien pesimista acerca de que se pueda plantear alguna clase de acción que infunda un poquito de racionalidad y de moderación al turismo de Santiago de Compostela, pero creo que si hay alguna posibilidad, precisamente está depositada en sus manos, como representantes especialmente cualificados de la ciudadanía. Yo creo que es una decisión que les corresponde tomar a ustedes, y espero que no dejen de renunciar a tomarla. Y es básicamente lo que quería contar. ¿Vale? Gracias. Roberto, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, moitas gracias ao Ateneo por dar a oportunidade de expoñer un pouco cal é a miña visión da realidade dunha persona que vive no centro histórico de Santiago, non? Se nos referimos ás cifras do ano 2008, estamos falando de que a cidade histórica ten 0,76 km cadrados, 2.900 edificios, 7.575 vivendas, 11.161 habitantes e, dato importante para min, 2,57 persoas por familia. Ademais desto, temos comercios, temos a Praza de Abastos, temos despachos profesionais, temos centros educativos, temos a universidade, igrexas, residencias de estudiantes, un colexio maior incluso, museos, bares, restaurantes, hotéis, pensións, institucións, o concello e, sobre todo, a catedral e o seu entorno. Esta realidade, xunto co feito de concentrar todo o turismo que nos visita e ter limitado tempo de abastecemento rodado, faina diferente e moito máis complexa co resto da cidade. O sea, non temos nada que ver co que hai de arredor. Entonces, o feito do turismo, o feito da xente que ven todos os días a traballar aquí, pode facer que esta población que temos de 11.000 e pico habitantes se multiplique por 3. Isto supón que hai que darlle servicio a todo isto, tanto no tema de abastecementos, como no tema dos coches que veñen, porque hai moita xente que se foi a vivir fora de Santiago e que ten o seu traballo aquí. Pola contra, hai rúas que están prácticamente desertas, moi poucos veciños e moitos dos seus edificios pechados en venta. E aquí quero chamar a atención especialmente pola rúa Travesa, que foi en tempos unha arteria moi circulada e que hoxe en día está prácticamente pechada. Tamén hai demanda de xente que no seu momento, pola limitación de oferta que houve de vivenda en Santiago, tiveron que marchar aos concellos limítrofes de Ames e Teo, sobre todo, e que agora están pensando en voltar á cidade, e de feito hai xente que xa está mercando de novo aquí. Que é o que nos preocupa aos veciños da cidade histórica? Pois o que nos preocupa fundamentalmente son as cousas que vou decir agora. A falta de acceso a internet de alta velocidade, o estado das redes de abastecemento de auga e alcantarillado, a ordenación do tráfico de vehículos dentro das murallas, a recollida do lixo, as terrazas e os ruídos dos locais nocturnos, o estado de abandono das hortas de San Clemente, a protección do arboredo e a reducción do consumo enerxético nas nosas vivendas. A internet de alta velocidade, para que se fagan idea, temos contratados 10 megas e ofrecen incluso máis, pero o que recibimos pouco pasa de 2,7. A Unión Europea, para o ano 2020, pon como objetivo
que poidamos acceder a 100 megas. Creo que estamos bastante longe e vai ser difícil que academos. Quenes teñen fibra óptica na cidade histórica? Pois o Concello, a Universidade, a Policía, Correos, o Colexio de Arquitectos, creo, non sei se é certo, e algúns dos veciños da Porta da Pena. O resto, carecemos dela, a catedral, hotéis, despachos profesionales, algún profesional hai que para poñer os seus correos electrónicos ten que ir á Biblioteca Ánxel Casal. E isto está dificultando a vida día a día. Pensen ustedes nas residencias e no Colexio Maior Universitario que carecen de, hoxe, estudiantes do século XXI cunha velocidade de 2,7 megas. O risco é que se agrave a desertización do casco, a que falei, porque a parte da Rúa Travesa vayan ustedes a Calle das Orfas, a Casa un pouco mismo, ou vayan ustedes ás Casas Reais, non hai edificios á venda e parados. A alternativa, pois, que isto se desertice e que empece a xente a alquilar os pisos por habitacións, que xa está pasando. Cal é a causa de que isto sea así? Pois as prescripcións do vixente plan especial, especialmente nos seus artículos 53 e 183, que falan de soterrar as liñas eléctricas telefónicas e outras por conta das respectivas compañías concesionarias, a Volaudas. Un plan de eliminación do cableado aéreo ou por fachada, un plan de renovación do alumeado público, unha comisión coordinadora da infraestructura básica. O resultado, en 20 anos que van desde que se aprobou o plan, nada desto se ten feito se exceptuamos a remodelación da Rúa das Carretas. Outro tema é os servicios de auga e saneamento. A rede de abastecemento de auga é bella e está obsoleta. Non se lle pode dar máis presión porque entón rompen as cañerías. Isto non o di Roberto Armiña, que isto din os empleados de Viaga. Consecuencia, para ducharnos da casa temos que establecer turnos, igual que nos vellos tempos. Cando no resto da cidade as averías compútanse desde a acera da casa, aquí nesta zona compútase desde o centro da calle. Unha acometida desde o centro da calle costa 2.700 euros. É outro dos privilexios que temos os que vivimos nesta zona da cidade. A rede de saneamento non ten capacidade. E iso pode ver ustedes pois, que cada 8 días teñen o camión da limpieza das alcantarillas aí no Franco, diante de Correos ou abaixo en San Clemente. A ordenación do tráfico. Hai un informe do ano 2012 que se chama do Smart Tiago que di que os retos en mobilidade son o reparto de mercadorías, os sistemas intelixentes de xestión de tráfico e a xestión dos aparcamentos. Estamos case que en 2018 e os problemas hoxe son os mesmos, pero co agravante da menor flexibilidade por parte do Concello e un maior número de turistas. A pesar de que os problemas urbanísticos non son independentes dos problemas de mobilidade, o plan especial non fai o vixente, non fai ningún tipo de previsión sobre criterios para a ordenación do tráfico na cidade histórica, nin precaucións en relación coa conservación do patrimonio. En canto aos criterios para a ordenación do tráfico, para vir á Rúa do Vilar, teño que coller o coche, subir á Praza de Abastos, pasar por diante de Historia, pasar por diante de Filosofía, meterme por Cardenal Pallá, pasar polas Orfas, vir ao Cantón do Toural e despois chegar á Rúa do Vilar, para despois ter que salir polas Praterias e Fonseca. máis fácil imposible. Pero é que a maiores tampouco se preve nada en prevención para conservar o patrimonio. É a terceira vez que nos tiran o balcón da casa. E unha das veces foi o propio camión da basura do Ayuntamiento. E seguimos igual. A uniformidade nos sinais de tráfico. Aquí nin en altura nin en tamaño. Hai moitos obsoletos e fora de sitio. O plan, ademais, elude todo relacionado co aparcamento dos vehículos, tanto dos residentes, os
Aquí vivimos como dos que teñen que vir a traballar na cidade histórica. E non establece criterios para minimizar os recorridos, que é un pouco o que me refería antes. A recollida do lixo. Na zona do Franco, pensar que a solución é poñer un contenedor verde con autocompactación, eu creo que non parece unha solución inteligente. Os colectores con mellor resultado e que menor olor dan son os soterrados. Por iso é necesario estender a rede de colectores soterrados á cidade histórica. Habrá que estudiar evidentemente onde se sitúan, pero iso hai que facer. As actuacións de recollida de selectiva do papel, de cartón ou a directa do vidro e dos aceites usados constituen boas prácticas que convén avaliar de xeito periódico para seguir avanzando na recollida selectiva. As terrazas e os ruidos dos locais noturnos. O cometido prioritario dos espacios públicos da cidade, prazas e rúas, é o servizo aos cidadáns, en xeral, e non os establecementos hostaleiros situados ao seu cargo. As inspeccións da Policía Urbanística, soe polas mañás, detectan terrazas en autorización, outras que ocupan máis metros cadrados dos autorizados e incumprimento de horarios. O dereito ao descanso nocturno dos residentes é irrenunciable e é urxente acometer a reforma da ordenanza para fixar a hora de peche nas 12:15 da noite todo o ano, ao igual que fan en Vitoria, e con control policial efectivo. Os niveis de ruido teñen necesariamente que ser medidos na propia terraza ou no propio local, e non nas vivendas ou locais próximos. Non todos os edificios son aptos para instalar locais de ocio nocturno con música. A ordenanza das terrazas prevé un ancho de paso libre de 1,80 metros. Eu só lles invito a que calquer día do grau intenten pasar vostedes a partir das 12:30 ou 1 da tarde ao lado do Dakar. O espazo ocupado polas terrazas debe estar limitado en función do ancho da rúa, de xeito que o espazo disponible para peóns e vehículos permita a súa circulación en condicións de seguridade. Volvo a referir á Rúa das Orfas, onde hai un bar ali que lle deixan poñer 3 ou 4 mesas, o cual estreita todavía máis a calle, agora paso usted co coche, pelese cos peatóns e a ver ao que chegamos. Todos os establecementos con terraza autorizada deberían ter que expoñer en lugar público a información relativa ao número de mesas autorizado. A actual ordenanza permite un 25% máis de ocupación da autorizada sen ningún tipo de penalización nin de pago. Está redactada de tal maneira que é así. A ordenanza de terrazas explicita as horas de peche, pero non as de apertura, o cual hai señores que ás 9 da mañá poñen xa as mesas e as sillas na calle, e cando veñen os coches do reparto, pois non teñen onde poñerse. Entonces, eu creo que estas ocupacións deben de ser limitadas. O artigo 126 do Plan Especial en vigor di que os toldos enrolláveis poderán ser autorizadas, pero que en calquera caso non se tolerarán toldos no ámbito do recinto intramuros, coa excepción dos baixos da Rúa da Senra. Xulguen vostedes se esta redacción non é manifestamente mellorable. O estado de abandono das hortas de San Clemente. Di o artigo 163 do Plan Especial que o abandono do cultivo destas hortas co subseguinte deterioro e prexuízo dos seus valores no conxunto histórico poderá determinar a súa expropiación polo Concello. O estado de abandono é patente, até o punto de que fai 2 meses o camiño estaba prácticamente pechado por ortigas residuas. Adicionalmente, dáse un problema de salubridade pública nesa zona e a presencia de ratas. E a maiores hai risco de incendio da vegetación que se pode propagar facilmente ás casas e garaxes circundantes, a que dentro do Concello digan que non é aplicable a Lei de Montes. Denantes de expropiar, tamén cabe a posibilidade de pedirlle aos propietarios que cedan temporalmente os seus predios ao Banco de Terras para que o Concello poda facer a limpieza deles e que non teñan que pagar a eles, que é o que corresponde.
Respecto á protección do arborado, o artigo 177 do Plan Especial di que a plantación de árboles sobre pavimentos pétreos ou de formigón farase preferentemente en buratos de formas cadradas ou rectangulares cuxa dimensión menor non sexa inferior a 1 metro. Este artigo incúmprese nos proxectos do Concello de xeito sistemático, sen existir xustificación técnica ou física para ello. Tampouco di, e se houvese sentido común non sería necesario, que as variedades de árboles a plantar deben de ser de pequeno porte, para evitar o que vai suceder en Rodrigo de Padrón, que en 2 ou 3 anos veremos como hai que levantar os magnolios porque están plantados a menos de 4 metros e xa están tocando uns cos outros. E non é a primeira vez que pasa. Eu isto xa vivín en Lugo, que na calle da Reina houve que levar os magnolios á Avenida de Madrid. Finalmente, a optimización do consumo enerxético. A fonte máis doada de calefacción que temos na cidade histórica é a electricidade. Pero o seu custo anual para un piso de 120 metros cadrados está estimado en 5.000 euros por ano. Na cidade histórica non existe rede canalizada de gas natural como hai no resto da cidade. As alternativas á electricidade son as estufas de pel ou a bella estufa de butano de toda a vida ou as calefaccións a gasoil. Por todo ello, calquera plan, sexa especial ou integral, ten que abordar a reducción do consumo enerxético, tanto pola vía da mellora do illamento dos edificios, como pola instalación dunha calefacción de distrito para todo o ámbito do plan. Isto é algo que supoño que a APE podrá falarnos máis, porque hai por aí un estudio que costou 400.000 euros do ano 2005 en que se falaba de todas estas cousas e que na prensa aparecen algunhas referencias nos anos 2008 e 2009, pero a partir de aí morreu. E os 400.000 euros que nós todos pagamos non se sabe onde están. A miña conclusión é que o primeiro son os veciños. E cando falo de veciños e de xente que traballamos aquí. Os obxectivos do plan especial en vigor, que era a protección do patrimonio construído, a recuperación da función central e da vocación económica e institucional, a mellora dos usos residenciais e o impulso aos usos peatonais, están en boa medida acadados. O plan especial aborda o ámbito territorial dende un punto de vista sectorial concreto, non dá un tratamento global e non fala para nada dos veciños. Os plans especiais actúan como elementos coercitivos contra os veciños. Favorecen as institucións para facer excepcións á hora de cumprir a normativa urbanística, establece medidas moi concretas que logo o Concello é o primeiro en non respetar. E cando falo destas dúas cousas, pois refirme tanto ao edificio do Banco de España, que ten unha cuberta de chapa como se fose unha nave no polígono de Tambre, e cando me refiro ás medidas moi concretas, no plan especial fálase de que os adoquíns teñen que ser de 20 por 15 e por 10. Vayan vostedes a San Clemente e verán adoquíns de 4 por 4 por 4. Entonces, ás veces é mellor poñer menos, pero que se cumpra. Entonces, o plan especial non soluciona os problemas de infraestructuras que ten a cidade histórica. E o urbanismo por si solo non mellora as condicións de vida e de traballo dos veciños. E por ello, outro plan especial non é o instrumento que precisamos os veciños. O que queremos é un plan integral que venha a resolver os problemas reais que temos.